ustedes les sucederá lo mismo que a mí, porque cuando yo descubrí todo lo que esconde la genealogía, nos va a hacer cambiar de opinión. Porque la genealogía, yo creo que son la parte menos escudriñada de las escrituras. Yo siempre me topé con muchísimos cristianos que ellos no veían el valor por ejemplo, conocer el aspecto sobre los sacrificios, sobre leyes sanitarias y una serie de cosas. Lo ven mucho como cosas triviales y sin importancia. ¿Eh? Entonces yo le voy a pedir a nuestra hermana Nuria que nos lea el capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 32, y luego continuamos con el estudio. Adelante, hermana Nuria. Amén. Este es el libro de las generaciones de los hombres. En el día que Yahweh hizo a Adán a imagen de Elohim, Él los hizo. Él los hizo macho y hembra. Él los bendijo y lo llamó a Adán propia imagen y lo llamó Seth. Después que Seth nació, Adán vivió otros 700 años y tuvo ambos hijos e hijas. Por todo, Adán vivió 930 años y luego murió. Seth vivió 205 años y engendró a Enosh. Después que Enosh nació, Seth vivió otros 707 años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Seth vivió 912 años, luego murió. Enosh vivió 190 años y engendró a Kenán. Después que Kenán nació, Enoch vivió otros 715 años y tuvo hijos e hijas. Por todos, Enoch vivió 905 años, luego murió. Kenán vivió 170 años y engendró a Mahalalel. Después que Mahalalel nació, Kenán vivió otros 740 años y tuvo hijos e hijas, por todo. Kenán vivió 910 años, luego murió. Mahalalel vivió 165 años y engendró a Yered. Después que Yered nació, Mahalalel vivió otros 730 años y tuvo hijos e hijas, por todo. Mahalalel vivió 895 años, luego murió. Yered vivió 162 años y engendró a Hanoc. Después que Hanoc nació, Yered vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Yered vivió 962 años, luego murió. Hanoc vivió 165 años y engendró a Metushelach. Y Onac fue bien placentero a Yahweh. Después que engendró a Metushelach 200 años y engendró hijos e hijas. Por todo, Hanoc vivió 365 años. Y Hanoc fue bien placentero a Yahweh. Y él no fue encontrado porque Yahweh lo trasladó. Metushelach vivió 167 años y engendró a Lemec. Después que Lemec nació, Metushelach vivió 802 años y tuvo hijos e hijas. Por todo. Metushelach vivió 969 años, luego murió. Lemec vivió 188 años y engendró un hijo, a quien llamó Noah, lleno de descanso, porque él dijo, este nos causará cesar de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos y de la tierra, cual el Adón Yahweh maldijo. Después que Noah nació, Lemec vivió 565 años y tuvo hijos e hijas. Todos los años de Lemec fueron 753 años, luego murió. Hanoc era de 500 años de edad y Noah engendró a Shem, Ham y Jefet. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Nuria. Real y efectivamente, si uno se pone a leer esto, a veces uno dice, bueno, pero ¿qué cosa tan valiosa podríamos aprender de la genealogía? ¿Qué nos podría enseñar? Yo le voy a sugerir a los oyentes que tengan papel y lápiz para que anoten una serie de eventos y de cosas que la gente no se imagina que así sucedieron, y que la genealogía nos ayuda a verla por el conteo de los años. Nosotros sabemos que el inicio de toda la creación, si la historia de la humanidad, nosotros creemos que es conforme a como lo detalla la Torá, Génesis 1, 2, 3, 4, 5, nosotros podemos notar que este capítulo 5 de Génesis
Dice en el verso 2, varón y hembra lo creó y lo bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Cuando el Eterno forma al hombre y a la mujer, ambos tenían el mismo nombre, Adán, y que Adán significa humanidad. Luego del pecado original es donde el hombre le pone nombre a la mujer y le llama Eva, que significa dadora de vida. Entonces, todo comienza con Adán. Sucede que Adán vivió 930 años. La genealogía nos enseña a nosotros que Adán había tenido primero a Caín y Abel. Y nosotros conocemos la historia de que Caín asesinó a su hermano Abel, y entonces esta línea genealógica que comienza no pudo venir por la línea de Abel porque Abel fue muerto, no pudo venir por la línea de Caín porque Caín era un homicida, fue un homicida. Entonces la línea genealógica viene por Set. Desde el principio de sus años de vida fueron 930, lo que indica que Adán murió en el año 930. Desde la creación de Adán hasta sus 930 años, evidentemente murió en el año 930. Entonces, Adán tuvo a Set a la edad de 130 años, lo que indica que Set nació en el año 130, vivió unos 912 años, y entonces Set muere en el año 1042. Enos nace en el año 235, sumándole los años que tenía Set, más al año que nació Enos, su hijo, nació en el año 235. Este vivió 905 años y murió en el año 1140. Luego, Enos tuvo a Cainán. Cainán nace en el año 325. Este vivió 910 años y murió en el año 1235. Mahalaleel nació en el año 395, vivió, según la Torá, 895 años y muere en el año 1290. Estamos partiendo desde la creación del hombre, conforme a los datos que nos da la genealogía de Génesis capítulo 5. Entonces, Jared, hijo de Mahalaleel, nació en el año 460. Vivió este hombre 962 años. Es el segundo hombre que más ha vivido, por debajo de Matusalén. Entonces, este Jared, al vivir 962 años, muere en el año 1422 desde la creación del hombre. Luego nace Enoch, que nació en el año 622. Este Enoch fue traspuesto a la edad de 365 años, y en el año que él fue traspuesto era el año 987. La Torah no dice a qué edad murió Enoch, pero Enoch murió. Hay mucha gente que entiende que no murió, pero cuando usted lee el libro de Hebreos en su capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, ahí menciona a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Enoch, a Noé, y luego más hacia adelante dice, y todos estos murieron, lo que indica que no murió. Entonces, Matusalén nace en el año 687, vivió 969 años y murió en el año 1656. Entonces Lamed, el padre de Noé, que nació en el año 847, este vivió 777 años y murió en el año 1651. Entonces tenemos que Noé nace en el año 1056, Noé vivió 950 años y murió en el año 2006, partiendo desde la creación del hombre. Cosas que podemos ver. Por ejemplo, de esta lista de 10 hombres, que esta es la lista de los llamados Melquisedec, que pues Melquisedec no es un nombre, es un título. 8 llevaron el título de Melquisedec. ¿Quiénes no llevaron el título de Melquisedec? Enoch, Lamed. Conforme a los datos que nos ofrecen las escrituras, Noé nació en el 1056, pero sé que muere en el 1042, no fueron contemporáneos. De ahí en adelante, desde Enoch hasta Noé, todos fueron contemporáneos.
Eso es algo muy importante. Todos fueron contemporáneos. ¿Por qué? Porque Enos, que murió en el año 1140, ya Noé había nacido. Lo que quiere dejar dicho que de Enos hasta Noé todos fueron contemporáneos, o sea, todos vivieron al mismo tiempo. Otro dato que podemos ver de esta genealogía es el año del nacimiento de Noé, que fue en el 1056. Las escrituras nos dicen que era Noé de unos 600 años cuando ocurre el diluvio. Yo le voy a pedir a la hermana Adriana Favela que nos lea Génesis capítulo 7, verso 11. En el 27º día del segundo mes de los 600 años de la vida de Noaj, todas las puertas del gran abismo fueron rotas y las ventanas del cielo fueron abiertas. Amén. ¿Qué significa esto? Que si Noé nace en el año 1056 y él tenía 600 años cuando ocurre el diluvio, el año del diluvio es el año 1656. 1656 fue el año del diluvio, el año donde ocurrió el diluvio. ¿Qué sucede? Que ese fue el año también, en el año que muere Matusalén, porque Matusalén vivió 965 años. Matusalén ha sido el hombre de más edad en las escrituras, porque vivió 969 años. ¿Qué sucede? Que el nombre de Matusalén en el hebreo significa, traducido al español, significa cuando él muera, vendrá. Lo que indica que una señal en ese tiempo que habría de que vendría algo grande a la tierra fue la muerte de Matusalén. Matusalén murió en el mismo año del diluvio. Es posible que muriera varias semanas antes de que cayera el diluvio, porque él murió en el mismo año del diluvio. De estos hombres, yo dije que desde Enof hasta Noé todos fueron contemporáneos. Pero ¿qué sucede? Que al año del diluvio, de estos 8 que fueron contemporáneos, partiendo desde Enoch, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enot, Matusalén y Lamet, para el diluvio, el último en morir fue Matusalén. Entonces, luego de la muerte de Matusalén, en el mismo año de la muerte de Matusalén, es que ocurre el diluvio universal. Entonces, aquí vemos que el nombre de Matusalén era un nombre profético, como son los nombres de todos los personajes que están registrados dentro de las escrituras. O sea que el diluvio, cuando alguien le pregunta a usted, ¿en qué año fue el diluvio? Bueno, partiendo de la creación, fue en el año 1656. 1656 años, en ese año fue el año del diluvio, donde muere Matusalén, que fue el séptimo de los Melquísedes, que los Melquísedes es un título que viene de esa genealogía de Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enot, Matusalén, Lamet y Noé. De estos 10 patriarcas, 8 llevaron el título de los Melquísedes. Solamente Enot y Lamet, padre de Noé, no fueron Melquísedes. Entonces, eso es unos datos muy importantes. ¿Por qué estos datos son importantes? Primero, porque nos permiten a nosotros también ver la línea del tiempo donde ocurrieron estos eventos de mucha importancia. Por ejemplo, cuando uno lee el capítulo 1 de Génesis, en el segundo día de la creación, las escrituras nos enseñan que las aguas fueron divididas de las aguas. Por ejemplo, yo le voy a pedir a mi hermano Israel que nos lea Génesis capítulo 1, verso 6 al verso 8. Cada día de la creación tiene una representación con cada milenio. Entonces, en el segundo día de la creación vamos a ver qué sucedió, y así es que podemos entender por qué el diluvio fue en el segundo milenio desde la creación. Adelante, hermano. Luego dijo Elohim: haya expansión en medio de las aguas
y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Elohim a la expansión Chamaín, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Amén. Amén. Gracias, hermano Willy. El hermano Willy mencionó la palabra Shamaín. Shamaín es una palabra hebrea compuesta que se traduce como cielo al español, pero que lo que significa es hay agua y fuego. ¿Qué sucedió? En el segundo día de la creación, las escrituras nos dicen que el Eterno separó las aguas inferiores de las aguas superiores y creó la expansión que divide las aguas de arriba con las aguas de abajo. Pues bueno, en el segundo día milenial, en el diluvio, en Génesis capítulo 7, verso 11, que fue leído por nuestra hermana Adriana Favela, dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hay personas que piensan que el diluvio simplemente fue lluvia que cayó del cielo, y no es así. Las escrituras mismas dicen que las fuentes del gran abismo fueron rotas. Fueron rotas y las cataratas de los cielos fueron abiertas, lo que indica que hubo un terremoto a nivel universal y las aguas del abismo, que son las aguas de los océanos, hizo una especie de tsunami. Entonces Yahweh abrió la catarata de los cielos, y lo que ocurrió en el segundo día de la creación, que fue la separación de las aguas de arriba con las aguas de abajo, Yahweh permitió que se unieran nuevamente y provocar la inundación que nosotros sabemos que solamente se salvaron Noé y su familia y los animales que entraron en el arca. Eso ocurrió en el año 600 de la vida de Noé, que es año 1656, partiendo de la creación, que es lo que se llama el segundo día milenial. O sea, que lo que nosotros hemos visto desde el principio, si tomamos como referencia el capítulo 1 de Génesis y analizamos lo que sucedió en cada día de la creación, eso tiene una representación en cómo ha ocurrido, y tiene una estrecha relación con las cosas como van sucediendo cada milenio. Entonces, la genealogía de Génesis 5 nos muestra que al final, por medio de Noé, cuyo nombre significa descanso, el nombre de Noé en hebreo es Noah, que significa descanso, la tierra descansó por el pecado de los hombres a través de la unión de las aguas inferiores con las aguas superiores. Ya usted sabe que la escritura enseña que el diluvio no solamente fue que cayó agua del cielo, sino que el agua de los mares también entró como un tsunami, y entonces eso contribuyó a que la inundación fuera mayor. ¿Qué sucede? Que hay rabinos que dicen, cuando usted mira el mapa mundial y mira las fallas genealógicas que hay alrededor de todo el planeta, ellos dicen que eso ocurrió en el diluvio universal, porque hubo un terremoto y esas fuentes fueron rotas y Yahweh permitió que toda esa agua cubriera el mar, más la que cayó de entre los cielos. Así que eso es un dato que ya usted sabe en qué año fue el diluvio y qué sucedió en el diluvio. Eso está dentro de las escrituras. Esos son datos que hemos estado sacando de la genealogía, de los años, haciendo estos cálculos a través de la genealogía, podemos sacar todo este tipo de cálculos. Y nos vamos ahora a la genealogía
del capítulo 11, a pedir a mi hermano José David Salas Rosales que vaya a Génesis capítulo 11, de los versos 10 al 26, y nos lea la segunda genealogía que aparece en Génesis, y vamos a seguir sacando cuenta de una serie de eventos. Aquí está la genealogía de Sem. Sem era de 100 años de edad cuando engendró a Arpachshad, 2 años después de la fundación. Después de Arpachshad nació Shem, vivió 500 años y tuvo hijos e hijas y murió. Arpachshad vivió 135 años y engendró a Cainán. Después de que Cainán nació, Arpachshad vivió otros 430 años y engendró hijos e hijas y murió. Y Cainán vivió 130 años y engendró a Shelah, y Cainán vivió después de Shelah, que nació, 330 años y engendró hijos e hijas y murió. Shelah vivió 130 años y engendró a Eber. Después que Eber nació, Shelah vivió otros 330 años y engendró hijos y hijas. Eber vivió 130 años y engendró a Peleg. Después que Peleg nació, Eber vivió otros 370 años y engendró hijos e hijas y murió. Peleg vivió 130 años y engendró a Reú. Después que Reú nació, Peleg vivió 209 años y engendró hijos e hijas y murió. Reú vivió 132 años y engendró a Serug. Y después que Serug nació, Reú vivió otros 207 años y engendró hijos e hijas y murió. Serug vivió 130 años y engendró a Nahor. Después que Nahor nació, Serug vivió otros 200 años y engendró hijos e hijas y murió. Nahor vivió 79 años y engendró a Terah. Después que Terah nació, Nahor vivió otros 129 años y engendró hijos e hijas y murió. Terah vivió 70 años y engendró a Abraham y a Nahor y a Harán. Amén. Amén. Gracias, hermano José David. Miren, sucede que esta genealogía que aparece en Génesis 11, del capítulo, del verso 10 al verso 26, es la continuidad del otro, porque el otro termina con el nacimiento de Noé, pero este comienza con la generación de Sem, que aunque Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, el Eterno, como está trayendo por la genealogía de Adán, Set, esa línea genealógica, pues continúa aquí con la genealogía de Sem, que es la genealogía por donde nace el Mesías. Entonces, dato curioso, después del diluvio, el hombre que más años ha vivido fue Sem. Sem fue el noveno Melquísedec. El noveno Melquísedec, que es el Melquísedec, oigan bien, el Melquísedec que le da pan y vino a Abraham. Un dato sumamente interesante. O sea, el Melquísedec que nosotros vemos en las escrituras, este es Sem. Este dato usted lo encuentra en el libro de Jacer. En el libro de Jacer dice que el Melquísedec aquí era Sem. Entonces, Sem nació 98 años antes del diluvio. Nació Sem. En el año 1558 desde la creación del hombre. Como vivió 600 años, él murió en el año 2158. Arfaxad, su hijo, que nació 2 años después del diluvio, el diluvio fue, dijimos, en el 1656, Arfaxad nace en el 1658. Este vivió 438 años y murió en el año 2096. Como ustedes se podrán fijar, a partir de aquí, la edad de los hombres de vida bajó drásticamente. Bajó de un promedio en la primera genealogía, 912, 905, 930, 963, 969, Noé, que vivió 950, y aquí empezó a bajar a 600, 438, 430, 464. Entonces, Arfaxad tuvo a Sala, y Sala nace en el año 1693,
vivió 430 años y vivió hasta el año 2123. Eber, hijo de Sala, que nació en el año 1723 y vivió 464 años. Este murió en el año 2187. Eber tuvo a Pelec, y Pelec nace en el año 1757, vivió 239 años y murió en el año 1996. Pelec tuvo a Reú, y Reú nació en el año 1787. Este vivió 239 años y murió en el año 2026. Reú tuvo a Serut. Serut nació en el año 1819. Vivió 232 años y muere en el año 2051. Serut tuvo a Nacor. Nacor nace en el año 1849, vivió 148 años y muere en el año 1997. Nacor es padre de Taré y Taré padre de Abraham. Taré nació en el año 1878, vivió 205 años y murió en el año 2083. Y Abraham nació en el año 1948, desde la creación del hombre. Vivió 175 años y murió en el año 2123. Aquí viene un dato curioso. Desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Abraham, transcurrieron 1948 años. Apunten ese dato. Desde la creación del primer Adán hasta el nacimiento de Abraham, padre de la nación de Israel, transcurrieron 1948 años. Desde el nacimiento de Yeshua, el Mesías de Israel, hasta el restablecimiento del moderno Estado de Israel, que ocurrió 14 de mayo de 1948. Ahora yo pregunto, ¿es esto una casualidad? No, no es una casualidad, porque fíjate, hay dos conteos: el conteo a partir de Adán y el conteo a partir de Mashiach. ¿Qué es lo que sucede? Que el primer conteo es una sombra profética del segundo conteo. Entonces ahí podemos analizar que todo lo que está envuelto en el contexto bíblico rodea todo lo que es la Biblia y nos da la huella y nos da la señal de lo que viene caminando desde el principio, porque eso es lo que dice la Biblia. Yo vengo anunciando el fin desde el principio. Amén. Amén. Muy amén. More. Adelante. Eso es correcto. Es el mismo propósito del Eterno, porque si desde Adán hasta Abraham son 1948, ajá, desde el Mashiach hasta el 1948, fue que tú dijiste, ¿verdad? 14 de mayo del 1948. 48, que fue que cuando se estableció, por ejemplo, Israel. Se restableció el reino de Israel. El reino de Israel. Entonces, esto indica que en el Señor no hay coincidencia, sino es un mismo propósito, un mismo alineamiento que se vienen encaminando, que cada día y cada tiempo que vamos viviendo, podemos entender que el Eterno siempre va recordando todo lo que había dicho anteriormente, como dijo nuestro hermano Israel. Pero hay algo que me llama la atención, y es que se va cumpliendo todo en el orden que ya está establecido por la ley divina, y que viene siendo entonces cumpliéndose un año tras año, ¿verdad? Hasta cumplirse casi lo que es 2000 años. Porque ya en 1948 nota que faltarían entonces 52 años para completar entonces 2 milenios, perdón. Y ya tú puedes ver que del curso de Adán hasta Abraham y del Mashiach hasta que se restableció como Estado Israel. Oye, eso es algo que es impresionante, porque podemos ver ahí que se está dando la palabra
al pie de la letra. Es el orden de la palabra. Amén. Gracias, hermano Eddie, hermano Israel, por la intervención. Entonces, ¿qué sucede? La genealogía nos puede brindar este tipo de datos. Por ejemplo, Noé nace en el año 1056, vivió 950 años y murió en el año 2096. ¿Sabían ustedes que Noé y Abraham fueron contemporáneos? Porque cuando Noé muere en el año 2006 desde la creación, Abraham tenía 58 años. Es un dato que cuando usted saca los cálculos, usted se da cuenta que Abraham fue contemporáneo con Noé. Y fue contemporáneo con Sem. Oiga eso. Cuando Noé muere en el 2006, Abraham ya tenía 58 años. El libro de Jacer dice que el conocimiento que adquirió Abraham del Elohim verdadero lo tomó o le fue enseñado fue por Noé. Mucha gente cuando lee las escrituras no puede ver ese dato porque como no conoce los años donde esta gente nacieron, vivieron y murieron, no lo puede ver, pero cuando uno saca los cálculos se da cuenta que sí, que fueron contemporáneos. Yo le voy a pedir a mi hermana Miriam Plasencio que me lea Génesis capítulo 12, desde el verso 1 hasta el verso 4. Yahweh le dijo a Abraham: sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y descargaré al que te maldiga. Y todas las familias tierra dio de ti. Abraham salió como Yahweh le había mandado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Canaán. Dice la Torá que Abraham tenía 75 años. Él estaba en Harán, porque él sale de Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos, para los que quieran saber su ubicación, ustedes se leen en el libro de Isaías, en el capítulo 13, y se van a dar cuenta que Ur de los Caldeos, que también es conocido bíblicamente como Babilonia, queda en Arabia, lo que hoy Arabia Saudita. O sea, Abraham fue llamado de lo que es hoy Arabia Saudita, que también es conocido como Babilonia. De allí era que estaba Ur de los Caldeos. Él llega a tierra de Harán, siendo de 75 años de edad, sale de Harán y llega a tierra de Canaán. Sumamos la edad de Abraham por los 1948. La escritura nos da entonces que Abraham llega a la tierra de Canaán en el año 2023. Sara, su esposa, que era 10 años menor que él, si Abraham nace en el 1948, Sara nació en el 1958, 10 años después. Entonces Abraham tenía 75 años cuando llegó a tierra de Canaán y Sara, su mujer, tenía 65 años de edad, a esa edad. Y a esa edad todavía conservaba su belleza, porque después que ellos llegaron a tierra de Canaán, continuaron hacia Egipto. Y ahí usted lee en Génesis 12, del 10 al 20, la historia de Abraham y Sara en Egipto, donde Abraham temió ser asesinado por la belleza de Sara, que a los 65 años era una mujer hermosísima, una mujer que llamaba la atención. Se ve que esta mujer tenía una belleza impresionante, tan impresionante que el faraón de Egipto, al verla, se enamoró de ella. Y Abraham, temiendo por su vida, entonces dice la escritura que Abraham dijo: di que tú eres mi hermana, no que tú eres mi esposa, para que por causa tuya no me maten. En diciembre el 10 de diciembre del año 2019, yo di una profecía. A mí me invitaron a predicar en una congregación. Y yo di una profecía de cómo cambiaría el mundo en la primavera del año 2020, que fue cuando comenzó este asunto
que todavía afecta a la humanidad, este asunto de esta pandemia. Yo saqué esa profecía de este estudio que le estoy dando. Yo di esa profecía en diciembre del 2019 y dije que en la primavera del 2020 el mundo iba a dar un cambio. Y así fue. ¿Qué sucede? Que es como dijo el hermano Israel Van der Hol, esto esconde una sombra profética de las cosas que vienen. Porque Abraham, cuando llegó a tierra de Canaán y Yahweh le dice, mire, esta es la tierra que yo te daré a ti y a tu descendencia, teniendo Abraham 75 años, siendo el año 2023 desde la creación del hombre. Por eso yo creo que hay algo con el año 2023 que debe de ocurrir en la tierra de Israel. ¿Qué ocurrirá? No sé, no estoy seguro, pero el año 2023 en el nivel, dentro de la profecía es un año muy importante, como lo fue el 2020. ¿Qué sucederá? El Eterno no me lo ha revelado, pero yo tengo esa corazonada y lo estoy compartiendo con ustedes aquí para que ustedes me sirvan de testigo, porque esa corazonada yo la llevo en mi corazón desde hace mucho tiempo. Entonces, vamos a seguir viendo una serie de datos. Ya dijimos que Abraham nace en el 1948. 48. Llega a tierra de Canaán de edad de 75 años, 2023. Yahweh le revela que será la tierra. Entonces... Y que era contemporáneo con Noé. Con Noé, que cuando Noé murió, Abraham tenía 58 años. Y que el libro de Hacer dice que Abraham conoció del Elohim verdadero cuando escuchó o fue enseñado por Noé y por Sem. Ellos fueron los que le enseñaron a Abraham sobre el Elohim verdadero. Y fueron contemporáneos. Puede tener mucha lógica. Entonces, le voy a pedir al hermano Eddie Girón que me lea Génesis 17, del 1 al 11. Vamos a ver el pacto de la circuncisión. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy Elohim Todopoderoso. Vive como a mí me agrada, siéndome completamente fiel. Si hace esto, yo confirmaré el pacto entre tú y yo y multiplicaré en gran número a tus descendientes. Luego Abraham se postró rostro en tierra y el Señor le dijo, este es mi pacto contigo. Será el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, ya que te haré padre de muchas naciones. Te haré muy, pero muy fértil, y yo haré que salgan de ti rey y naciones enteras. Estableceré mi pacto entre tú y tus descendientes a través de las generaciones y yo. Este será un pacto para toda la eternidad. Prometo ser tú, Yahweh, y él de tus descendientes. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que está ahora como extranjero, toda la tierra de Canaán. Te daré a ti y a tus descendientes esta tierra como lugar de habitación. Será de ustedes para siempre, y yo seré su Elohim. Luego Yahweh le dijo a Abraham, tú y tus descendientes cumplirán este pacto de generación en generación. Es mi pacto que tú cumplirás. En esto consiste mi pacto entre tú y yo y tus descendientes a través de las generaciones. Todo hombre entre ustedes debe ser circuncidado. Circuncidará la carne de su prepucio. Esa será la señal de que ustedes aceptan el pacto entre ustedes y yo. Es el pacto de la circuncisión, que es una señal de pacto entre el Elohim de Israel, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Abraham y su descendencia. Era Abraham, dice las escrituras, de 99 años. O sea, que estamos hablando del año 2047.
ahí tenía Abraham 99 años y Sara, que era 10 años menor que él, tenía 89 años. Entonces, le voy a pedir a mi hermano Ramiro Lorenzo que ahora me lea 21 del 1 al 7 para ver en qué año nació Isaac. Y visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que el Señor le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio Sara a luz, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues que le había dado un hijo en su vejez. Amén. Entonces, si el pacto de la circuncisión fue en el 2047, siendo Abraham de 99 años, Sara de 89, entonces al año siguiente, cuando Abraham tenía 100 años, nace el hijo de la promesa, Isaac. O sea que Isaac nace en el año 2048. Oigan bien, 2048, nacimiento del hijo de la promesa, Isaac. Luego del nacimiento de Isaac vienen varios eventos. Por ejemplo, la muerte de Tarek, que murió en el año 2083 a los 205 años. Tarek, que había nacido en el año 1878, muere 205 años después en el año 2083. 2 años después de la muerte de Tarek, padre de Abraham y abuelo de Isaac, entonces muere Sara. Yo le voy a pedir a la hermana Geraldine Garay que me lea Génesis capítulo 23 del 1 al 2. Y vivió Sara 127 años. Estos fueron los años de vida de Sara. Y murió Sara en Kirat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Amén. Sara muere de 127 años. ¿Qué año era? El año 2085, 2 años después de la muerte de Tarek, muere Sara de 127 años, 10 años menor que su esposo Abraham, que tenía 137, y Isaac tenía 37 años cuando murió su madre. 37 años tenía Isaac cuando murió su madre. O sea que Abraham vivió una época ahí un poco difícil, porque muere su padre y muere su esposa, con 2 años de diferencia, uno 2083, el otro 2085. Luego de eso viene la boda de Isaac. Le vamos a pedir a nuestro hermano Juan Ramón Castillo que nos lea Génesis 25 del 20 al 26. El hermano Juan Ramón. Dice: Isaac tenía 40 años de edad cuando se casó con Rebeca, la hija de Betuel, el arameo, que era de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. La esposa de Isaac no podía tener hijos. Entonces él oró al Señor por ella, y el Señor escuchó sus oraciones, y Rebeca quedó embarazada. Los bebés peleaban dentro de su vientre, y Rebeca se preguntó: ¿por qué me está pasando esto a mí? Así consultó al Señor, y el Señor le respondió: tienes a 2 naciones dentro de tu vientre. Van a nacer de ti los líderes de 2 familias y serán separados. Uno de tus hijos va a ser el más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor.
Cuando llegó el momento, Rebeca tuvo mellizos. El primer bebé nació rojo. Tenía la piel peluda como un abrigo. Por esta razón lo llamaron Esaú. Después nació su hermano que estaba agarrando al talón de Esaú. Por esta razón lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ellos nacieron. Fíjense que en la edad del matrimonio de Isaac con Rebeca era en la edad de 40 años. O sea, 3 años después de que su mamá murió, en el año 2085, muere Sara. 3 años después, 2088, se casó Isaac, tomó a Rebeca como esposa. Entonces, 20 años después de él estar casado, nacen Esaú y Jacob. Esaú y Jacob nacen en el año 2108. Su padre Isaac tenía 60 años y su abuelo Abraham tenía 160 años. 160 años. Por eso le voy a pedir a nuestra hermana Nuria que nos lea en Hebreo 11 del 8 al 9. Hebreo 11 del 8 al 9, hermana Nuria. Por la confianza, Abraham obedeció después de que fue llamado a salir al lugar que Yahweh le daría como posesión. En verdad, salió sin saber a dónde iba. Por la confianza, vivió como residente temporal en la tierra de la promesa, como si no fuera de él, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, quienes iban a recibir lo que había sido prometido a él. Amén. Ahí, cuando uno lee ese texto, por ejemplo, yo dentro del cristianismo, leí ese texto en Chabán acá, pero ¿cómo que Abraham, Isaac y Jacob moraron en tienda? Resulta que como Abraham tuvo a su hijo Isaac a los 60, cuando Isaac se casa a los 40, Abraham tiene 140. 20 años después nacen Esaú y Jacob. Entonces, Abraham tenía 160, Isaac tenía 60 y Esaú y Jacob estaban recién nacidos. ¿Qué sucede? Las escrituras nos narran que Abraham murió a la edad de 175 años. ¿Qué sucede? Que cuando Abraham muere a la edad de 175, su hijo Isaac, que era 100 años menor que él, tenía 75 años. Pero sus dos nietos, Esaú y Jacob, tenían 15 años. Entonces, este es uno de los valores de la genealogía, porque entonces aquí es la genealogía lo que me ayuda a mí a entender que estos fueron contemporáneos, porque fíjense, se habla de la muerte de Abraham en el capítulo 25 del Génesis, del 7 al 11. Luego, en el mismo capítulo, pero en el verso 19 al 26, es donde se habla del nacimiento de Esaú y Jacob. El que no conoce las fechas que nos brinda la genealogía puede pensar que cuando Abraham murió, sus nietos no habían nacido, y no era así, era todo lo contrario. Entonces, la genealogía es lo que nos ayuda a entender. El texto de Génesis 25 del 7 al 11 dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el Rúa, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manré.
heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Yahweh bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo viviente que me ve. Entonces, lo que uno entiende fue como que Abraham no conoció a Esaú y Jacob. Pero cuando vamos a Hebreos, capítulo 11, versos 8 y 9, ellos habitaron en tienda los tres al mismo tiempo. Entonces, eso es un dato que la genealogía es la que nos ayuda a entender estas cosas. Mis hermanos, hasta aquí este estudio de la genealogía, su uso, su importancia, que nos ayuda pues a entender quiénes fueron contemporáneos, quiénes no, qué pasó, qué no pasó. Así que si hay alguien que tiene una pregunta o alguna aportación de lo que hemos hablado, bueno, pues los micrófonos están abiertos. Aquí adelante.